Entonces, una vez que ustedes tengan claro esos valores asociados a cada uno de los arcos, esos costos que les propongo yo, una vez que ustedes entiendan el origen de esos costos, continuamos con el ejercicio. Veamos cómo quedaría modelada la alternativa 1, la alternativa 1 de propuesta de contrato. En este caso, las variables serían 1, en este caso serían variables binarias. Tenemos la variable 1 si se decide reemplazar en el periodo J los computadores adquiridos en el periodo I y 0 en caso contrario. Por lo tanto, si yo decido reemplazar en el periodo 2 los computadores adquiridos en el periodo 1, entonces el costo asociado es 28.520. Recuerden que la primera parte de la tarea es justificar o explicar el origen de este parámetro. Y así para cada uno de los nodos, si yo decido reemplazar en el periodo 3 el computador adquirido en el periodo 1, tengo un costo de 60.636. Si yo decido reemplazar en el periodo 3 el computador adquirido en el periodo 2, es decir, que tiene un periodo de antigüedad, el costo asociado es ese. Y así sucesivamente. Recuerden que la adquisición del computador cuesta 62.000 en el primer periodo y va subiendo su precio y a mí me pagan cierta cantidad de plata por devolver el computador antiguo. En este caso, ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones nuevamente son de balance de la red, de balance de cada uno de los nodos. Es decir, los computadores del periodo 1 yo los reemplazo o en el periodo siguiente o a los dos periodos siguientes. No los puedo reemplazar simultáneamente en los dos periodos siguientes, ¿cierto? Yo o los reemplazo al año siguiente o a los 2 años siguientes. Y lo mismo para los siguientes periodos. Los computadores que yo adquiero en el periodo 2 los reemplazo o en el periodo 3 o en el periodo 4. Y así sucesivamente. Los computadores que yo adquirí en el periodo 3, los computadores que yo reemplazo en el periodo 3, antes tengo que haberlos reemplazado, tienen que haber sido renovados del periodo 1 o el periodo 2. O sea, para yo decidir que los computadores del periodo 3 se reemplacen en un año siguiente o en los 2 años siguientes, previamente me tienen que haber llegado computadores nuevos al periodo 3. Eso es lo que está diciendo la tercera restricción. La cuarta restricción nos está diciendo que para yo renovar computadores en el periodo 5, desde el 4 al 5, previamente me tienen que haber llegado computadores nuevos en el periodo 4. Pueden ser computadores que yo renové por un año, de 3 a 4, o computadores que había renovado luego de 2 años de uso, de 2 a 4. Y finalmente tengo la restricción del periodo 5, es decir, los computadores que me llegaron en el periodo 5, los computadores que renové del periodo 5, o los renové después de un año de uso o luego de 2 años de uso. Es un ejercicio complejo, mírenlo bien, revísenlo y si tienen dudas me cuentan. La pregunta 2 del problema 2 es: elabore ahora el grafo correspondiente a la alternativa 2. Ya vimos cómo quedaría el grafo de la alternativa 1. Ustedes tienen que justificar de dónde salen los parámetros de los arcos de la alternativa 1. Luego, en el problema 2, arman el grafo de la alternativa 2 y como tercera pregunta deben plantear el modelo de optimización de la segunda alternativa. Es decir, algo análogo a lo que hicimos para alternativa 1 aquí arriba. Y finalmente, el tercer y último ejercicio de la tarea, chica, es el siguiente problema. Una compañía sanitaria desea planificar el uso de sus tuberías para el agua potable. La compañía cuenta con una extensa red de distribución con bombas e insumos. Y les proponen el siguiente grafo. Veamos cuáles son las preguntas de este tercer problema. Dice: considere que el agua entra por el nodo 1 y existe un consumo F sub I, conocido en millones de litros por hora para los nodos 2, 5, 8, 4, 7 y 10. Los nodos 3, 6 y 9 no tienen consumo.
La capacidad de la tubería que conecta la estación I con la estación K es de K sub I, J millones de litros por hora. Es decir, ya tenemos dos parámetros. Tenemos el parámetro de consumo en algunos nodos y el parámetro de capacidad de la tubería que une ciertos nodos, ¿cierto? Asumiendo que debido a las mantenciones que se hacen en la red existe un costo variable de transporte de C y J dólares por transportar 1.000.000 de litros hora desde la estación I a la J, se le pide lo siguiente: elaborar un modelo que le permita a la empresa transportar de manera más económica el agua de modo de satisfacer la demanda sin sobrepasar las capacidades de la tubería. Es decir, yo quiero minimizar los costos asociados al transporte de agua, pero debo cumplir con el consumo necesario para los nodos 2, 5, 8, 4, 7 y 10, y además no me puedo exceder a la capacidad de cada una de las tuberías. ¿Qué más tenemos? Suponga que cada tubería tiene un 0,5% de pérdidas, es decir, si se envían 100, se reciben 99,5, excepto las tuberías 5, 9 y 6 y 10, que tienen un 1% de pérdidas, que se le pide recalcular A con esta nueva información. Luego tenemos que suponga que existe un peaje fijo de A pesos por usar los nodos que no tienen consumo, 3, 6 y 9. Dicho peaje se paga una sola vez y solo si se utiliza dicha estación. Recalcule A con esta nueva situación, es decir, tenemos que hacer tres modelos. El primero con la primera información, luego hacemos un modelo considerando esta información y finalmente hacemos el modelo más complejo, que es utilizando esta información. Y finalmente les dejo 3 ejercicios propuestos para que refuercen su estudio. En el control 4 entra análisis de sensibilidad y problema dual. Por lo tanto, esta materia de redes ya entraría recién para la prueba 2. Pero de todas formas, estudienla, revísenla con anticipación y si tienen alguna duda me cuentan. Les dejo, como les contaba, tienen 3 ejercicios que son de la tarea chica y además tienen 3 ejercicios propuestos para complementar su estudio.